El problema es el siguiente. El disco sólido uniforme que vemos acá en verde, de radio B, que se muestra en la figura 5 raya 26, puede girar libremente alrededor del eje. Ese eje lo vamos a llamar el eje O. A través del disco se perfora un agujero de diámetro D, cuyo centro está a una distancia R del centro del disco. El peso del material extraído es FWB. Ese es un dato del problema. Y nos están pidiendo calcular el peso que yo puedo colocar a través de esta polea para que el sistema con un ángulo θ dado se mantenga en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Lo primero que nosotros vamos a hacer acá, ¿verdad?, es el diagrama de cuerpo libre del disco. Aquí como lo estoy colocando, diagrama de cuerpo libre del disco. Entonces vamos a dibujar nuestro disco, así como lo estamos viendo en la figura. Y además de eso, nosotros vamos a colocar los ejes de coordenadas. Siempre nos vamos a acostumbrar a colocar el eje de coordenadas X y el eje de coordenadas Y. Y este es el centro del disco. Evidentemente, como el disco es homogéneo, en esta situación el disco permanece en equilibrio. Ahora bien, como yo le he extraído un material en esta posición a una distancia R del centro del disco y un ángulo θ, evidentemente que el disco se va a desbalancear. Ahora bien, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Yo estoy colocando de este lado de acá, al borde de la polea, un peso, como lo vemos acá en la figura anterior. Ese peso va a generar una tensión, y esa tensión va a ser igual a la fuerza W que necesito calcular. ¿Cuál es la distancia que hay desde el centro del disco hasta esa distancia FW? Un valor que yo conozco, que es el radio B del disco. Entonces aquí yo tengo una primera fuerza. Sobre el centro del disco también se genera una componente O sub X y una componente O sub Y. Evidentemente que como el disco está desbalanceado, a una cierta distancia X que no conozco, X rayita, voy a tener mi centro de gravedad, y allí se va a generar la fuerza que voy a denominar W, que es el peso del disco concentrado en ese centro de gravedad. ¿Qué es lo que se debe cumplir? Se debe cumplir lo siguiente. Si el disco está en equilibrio, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y si yo tomo el momento aquí, en el centro del disco, sumatoria de momentos en O también va a ser igual a 0. Ahora fíjense cuántas incógnitas tengo yo acá. Si yo hago sumatoria de fuerzas en X, voy a tener como incógnita O sub X. Evidentemente que si nosotros observamos, solamente hay fuerzas verticales. Así que O sub X vale 0. Pero O sub X no me interesa, porque lo que me están pidiendo como incógnita es FW. Ahora, si hacemos sumatorias de fuerzas en Y, voy a tener como incógnitas tanto O sub Y como FW. No conozco ninguna de las dos. Entonces tampoco me sirve trabajar con esta condición de equilibrio. Evidentemente que la única condición de equilibrio que nosotros podemos utilizar en este problema es la sumatoria de momento en el punto O, porque como se dan cuenta, puedo eliminar tanto OX como OY porque no hacen momento, no tienen radio. Entonces, si yo asumo que los que giren en dirección contraria a la aguja del reloj va a ser positivo, y lo que gire en el sentido a las agujas del reloj va a ser negativo, X por W va a ser positivo, mientras que B por FW va a ser negativo. Entonces finalmente tenemos que la sumatoria de momentos en O igual a 0 está definido por
X rayita por W menos B por FW, y esto es igual a 0. De acá vamos a despejar FW. FW va a ser igual evidentemente a X rayitas por W entre B. Muy bien, yo conozco B. El W lo podemos determinar. Hay un dato que nos dio el problema, y es que este círculo que se extrajo acá, ese material extraído, tiene un peso de FWH. Ahora, yo puedo utilizar una propiedad de los materiales. Como me han dicho que mi disco es homogéneo, yo puedo determinar el peso específico del disco. Peso específico. Ok, determinemos entonces el peso específico del material. El peso específico del material, que lo voy a llamar gamma W, va a ser igual al peso total, al peso sobre el volumen. En este caso, el material extraído tiene un peso FW, y el volumen, como se trata, digamos, de un disco, voy a despreciar su profundidad, solamente voy a tratar el área superficial. En este caso sería, ¿cuál es el área de un disco de diámetro D? Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Este sería mi gamma W. Es decir, que si yo aplico acá doble C a este gamma W va a ser igual a 4 veces FWH entre pi por el diámetro del disco que extraí, del material que he extraído. Muy bien. ¿Qué voy a hacer yo con eso? Con eso yo voy a determinar W, que es el peso total del disco. Para yo determinar el peso total del disco, entonces yo debo encontrar el área que nos está quedando, el área resultante. El área resultante viene siendo igual al área total del disco, el disco grande evidentemente, que sería pi por b al cuadrado, menos el área del disco pequeño, que sería pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Si yo saco como factor común pi, me va a quedar lo siguiente: pi entre 4. Pi entre 4 va a ser igual, 4 por b al cuadrado sería 4b al cuadrado menos el diámetro al cuadrado. Entonces esta sería el área resultante de ese disco. Muy bien, entonces ¿a qué es igual W? El peso del disco. Entonces va a ser igual a W, que va a ser igual a gamma W por, en este caso, el área resultante. Entonces, como ya yo conozco gamma W, la sustituyo. 4 por FWH entre pi por el diámetro al cuadrado por el área resultante, que sería pi sobre 4 por 4b al cuadrado menos el diámetro al cuadrado. Como se habrán dado cuenta, puedo cancelar pi con pi y 4 con 4. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar que W, que es el peso del disco resultante, va a ser igual a FWH por 4b al cuadrado menos d al cuadrado dividido entre el diámetro al cuadrado. Muy bien, de esta ecuación, para determinar FW, que es la incógnita de nuestro problema, ya conocemos W y conocemos B. Nos falta X rayita, que sería la ubicación del centroide. Dense cuenta que no estoy tomando Y rayita. Y rayita sería, digamos, de aquí a aquí. ¿Por qué no tomamos Y rayita? Porque simplemente, como el peso va hacia abajo, entonces Y rayita no me ejerce, o sea, el peso por Y rayita no me ejerce momento con respecto a O. Sin embargo, X rayita por W sí me hace un momento, que es en este caso positivo, que va en sentido de las agujas del reloj. Bien, determinamos X rayita. Para yo determinar X rayita, yo debo encontrar primero, ¿verdad? Yo debo encontrar primero el X rayita de la figura que falta y el X rayita de la figura total.
En otras palabras, fíjense una cosa. Yo tengo acá un disco compuesto. El disco compuesto trata del disco más el agujero. Esto va a ser igual a que si yo tratase al disco, ¿verdad? Al disco, disculpe, menos ese agujero. Muy bien. Entonces digamos que, ¿cuál sería el X rayita del disco? Si el disco es homogéneo y está en equilibrio, ¿cuánto vale X rayita? 0. Sin embargo, ahora cuando yo observo el agujero, ese agujero está a una distancia R con un ángulo θ. Por lo tanto, la proyección vertical, ¿verdad? El resultado de esta proyección me va a generar mi X rayita. Y por trigonometría, yo puedo saber que X rayita va a ser igual a R por el coseno del ángulo θ. ¿Por qué? Porque sería cateto adyacente entre hipotenusa es igual al coseno de θ. Despejo mi cateto adyacente, me queda que será igual a la hipotenusa por el coseno de θ. Entonces ya tenemos acá X rayita, ¿verdad? Sin embargo, este es X rayita 1 y este es X rayita 2. X rayita 1 vale esto. Ahora bien, yo necesito determinar el X rayita global. Este de acá donde voy a tener mi FW. Ese X rayita. Entonces se cumple lo siguiente. Se cumple que X rayita por el área resultante, que ya yo la calculé anteriormente, va a ser igual a X1 menos X1 por el área 1 más X2 por el área 2. Sin embargo, ya nosotros sabemos que como X2 vale 0, X2 por el área 2 vale 0. Eso quiere decir que mi X rayita global va a ser igual a menos X1 por área 1 entre el área resultante. Muy bien, determinemos entonces X rayita. ¿Quién es igual a X1? X1 es igual a R por el coseno de θ. ¿Quién es el área 1? El área del disco que se extrajo, que sería pi por el diámetro al cuadrado entre 4. ¿Y cuál sería el área resultante? La tenemos aquí atrás. El área resultante viene siendo igual a pi sobre 4 por 4b al cuadrado menos d al cuadrado. Pi sobre 4 por 4b al cuadrado menos d al cuadrado. Aquí se cumple lo siguiente, que pi con pi se va y 4 con 4 se cancela. Y nos va a quedar menos r coseno de θ por el diámetro al cuadrado dividido entre 4 veces b al cuadrado menos d al cuadrado. Listo. Ya tenemos entonces todos los valores necesarios para determinar FW. Sustituyendo, tenemos que FW, evidentemente que este signo menos indica que el X rayita está del lado negativo del eje X. Tenemos que tomar eso en cuenta solamente para la ubicación de ese X rayita, pero ya cuando estemos haciendo la sumatoria de momento, estamos trabajando con los valores absolutos. Entonces fíjense, X rayita por W entre B. W es esto que está acá, esto que hemos determinado. Y X rayita es esto que está acá. Listo. Sustituyendo tenemos lo siguiente. R coseno de θ por d al cuadrado entre 4b al cuadrado menos d al cuadrado entre b, esto multiplicado por FW. Ok, continuamos. Entonces FW por 4b al cuadrado menos d al cuadrado, y esto dividido entre d al cuadrado. Entre d al cuadrado. Si se dan cuenta, hemos llegado a esta ecuación
la cual yo puedo simplificar este d al cuadrado con este d al cuadrado. Y este 4b al cuadrado menos d al cuadrado lo puedo cancelar con este 4b al cuadrado con este d al cuadrado. Eso quiere decir que finalmente FW va a ser igual a R coseno de tita por FWH entre V, o reordenando FWH entre paréntesis, divido este entre este, sería R sobre V, es simplemente reordenar, por el coseno de tita, que es lo que nosotros queríamos demostrar, que es la respuesta que nos están dando a nuestro problema. Fíjense, aquí tenemos. Eso sería todo. Bueno.